¡Feliz cumpleaños! Ragnarok, duende en jefe de la nación Goblin, se encontraba en su oficina riendo. El director del banco mágico no podía aplacar la risa después de un nuevo enfrentamiento con el director del colegio Hogwarts. Al parecer el anciano mago no estaba acostumbrado a que le dijeran no, por lo que el duende encontraba muy placentero restregarle en la cara al jefe de la Confederación Internacional de Magos las leyes que impedían que los magos hicieran y deshicieran en Gringotts, además del siempre adecuado no. Desde hace 3 años que Albus Dumbledore iba al banco a exigir estados de cuenta de la fortuna de la familia Potter. Todo había comenzado el día que los duendes le habían exigido de vuelta la llave de la bóveda estudiantil del último Potter con vida, Harry Potter. El jefe del Wizengamot se había negado a devolver la llave, por lo que los duendes enviaron cartas al ministro de magia en persona. Como era de esperar, el ministro Fudge solo intentó aplacar a los duendes de un comportamiento inapropiado. Los duendes enojados contraatacaron enviando cartas a cada diario del planeta explicando la ilegalidad de las acciones del jefe de la Confederación Internacional de Brujos y cabeza del Wizengamot inglés Albus Dumbledore, además de la corrupción del ministerio de Cornelius Fudge, los cuales habían intentado mantener aquellas acciones ilegales en las sombras. Como era de esperar, la comunidad inglesa se sentó en los laureles. Sin embargo, la comunidad internacional atacó fuertemente a los involucrados. La Unión Europea de Magos y Brujas condenó las acciones del ministro británico y por lo tanto las acciones de su país. Por otro lado, la Confederación de Brujos atacó a Dumbledore, al menos los que querían su puesto. Obviamente Albus intentó explicar sus acciones, pero la comunidad mágica internacional no aceptó esas explicaciones. Para ellos era imposible entender por qué un mago respetado quería tener acceso a las cuentas privadas de un niño, lo que causó que varios magos sugirieran que Albus Dumbledore malversaba fondos de cuentas sin supervisión en Inglaterra. La noticia parecía convertirse rápidamente en una tormenta arrolladora contra la imagen del gentil mago blanco, por lo que Dumbledore no tuvo más remedio que regresar la llave de Harry al banco y renunciar a cualquier tipo de control sobre las finanzas del muchacho. Obviamente Dumbledore intentó varias veces conseguir formas de tener control sobre el oro de los Potter, aunque ninguna de sus fórmulas tuvo éxito. Primero intentó conseguir las copias del contrato que supuestamente había firmado Petunia Dursley, los cuales el banco se negó a entregar. Después intentó acusar al banco de esconder información privilegiada sobre las cuentas Potter. Sin embargo, el banco solo entregó los estados de cuenta de la bóveda estudiantil, los cuales mostraba un retiro significativo de oro. Dumbledore intentó acusar a los duendes de robar el oro de Harry. Sin embargo, esto no sucedió porque los duendes tenían como prueba un pergamino de sangre que aseguraba que el mismo dueño de la bóveda había hecho aquel retiro extraordinario. Meses después, Dumbledore intentó obtener una orden a través del Wizengamot para controlar las cuentas de Harry argumentando la seguridad nacional. Sin embargo, no logró convencer a los miembros de la cámara, ya que en realidad él no tenía ninguna prueba para hacer ese tipo de acusaciones. Dumbledore, al percatarse que jamás conseguiría acceder a los estados de cuenta y los fondos Potter de manera legal, lo intentó a través de sobornos y chantajes. Sin embargo, jamás consiguió dar con alguien de suficiente influencia dentro del banco que lo pudiera ayudar. La comunidad mágica podía creer que era verdad que Albus Dumbledore malversaba fondos desde las bóvedas Potter, pero los duendes sabían que eso no era cierto. Ragnarok sabía a ciencia cierta que Albus Dumbledore jamás había tocado un galeón de la riqueza Potter y eso solo lo molestaba más. Él no lograba entender la obsesión casi insana con el dinero del joven Harry y sabía que jamás lo sabría porque Albus Dumbledore no compartía sus secretos. Quizás si Dumbledore hubiera confiado en el director del banco, este le podía haber facilitado toda la información de buena fe, pero Albus no confiaba en nadie, en nada ni nadie. Ragnarok reía entre dientes cuando se oyó un golpeteo en la puerta. Gornuk entraba a la oficina con una gran sonrisa en el rostro y un par de papeles en la mano. Sin esperar alguna indicación, el viejo duende entregó los papeles al director del banco. ¿Qué es esto? Gornuk tenía una gran sonrisa en su rostro cuando contestó. El contrato actualizado de Harry Potter y por lo tanto legal. Ragnarok dirigió su vista al contrato. Sin embargo, el otro duende no dejó de hablar. Además, tiene en su poder el contrato que reemplazará a ese contrato una vez que el señor Potter sea un adulto.
Ragnok miraba con cierta fascinación aquellas hojas de papel, en especial la segunda hoja que mostraba un margen de ganancias del 25%, sin poder evitarlo el director interrogó al jefe de cuentas. ¿Le dijiste que nuestro banco normalmente trabaja con una ganancia del 7%? Gornuka sintió con la cabeza. Le expliqué, pero el joven mago está feliz de los resultados del banco y al parecer pagar un poco más es totalmente aceptable con tal que nosotros cubramos las malas inversiones. Ragnok sintió, el pequeño mago era muy bueno en eso. Después de revisar los papeles y comprobar que todo era legal se percató de un tercer contrato el cual Gornuk no le había dicho nada, con una mirada curiosa interrogó al viejo duende. ¿Y este contrato? Es de Sirius Black. Al parecer el mago se impresionó por la forma de llevar los negocios de su ahijado que decidió imitarlo. Las ganancias se repartirán en una proporción de 70-30. Ragnok sonrió, jamás creyó que viviría para conocer a dos magos inteligentes. Y Albus Dumbledore entraba a su oficina furioso. Una vez más Ragnok se había negado a entregarle la información que él necesitaba. Albus suponía que esa información podía ser valiosa, en especial después de ver de lo que era capaz el joven Harry. Durante el segundo año de Harry, Tom Riddle había hecho una aparición. Después de interrogar a la joven Ginny Weasley, Albus dedujo que ella había sido poseída por un Horrocrux. Sin embargo, no era eso lo que le asustaba, lo que causaba que Dumbledore sintiera miedo era el mismo salvador de la pequeña Ginny, Harry Potter. Harry había conseguido destruir el Horrocrux, lo cual se suponía que era imposible. La única forma que se le ocurría a Dumbledore era la magia negra muy avanzada. Sin embargo, esas solo eran sospechas. Sospechas que cada día parecían más acertadas a los ojos de Albus y ese era el motivo de que el anciano deseara tener acceso a las cuentas Potter. Por un lado, Tom Riddle siempre había tenido el carisma, el poder mágico y la elocuencia para ser un líder. Sin embargo, Tom siempre estuvo escaso de dinero y era por ese motivo que Albus siempre pudo rastrearlo. Podía rastrear los movimientos de su antiguo alumno gracias a todas las muertes y chantajes que el joven realizaba en su afán de conseguir recursos para su empresa. Por otro lado, Harry poseía dinero. Él sabía gracias a uno de sus sobornados, que las ganancias del joven Potter se habían duplicado en un corto periodo de tiempo y aquello lo asustaba. Harry era igual de carismático, poderoso y elocuente que Tom, pero él poseía la ventaja que Tom jamás tuvo: Harry era adinerado. Si Harry poseía todo lo que hacía especial a Tom, ¿qué le impedía ser como él? Albus necesitaba tener acceso a las cuentas Potter para poder seguirles el rastro si alguna vez Harry se descarriaba. Albus necesitaba detener el ascenso de un segundo señor oscuro en las Islas Británicas. Y Sirius y Harry entraron en Grimmauld Place y observaron impresionados lo linda que estaba la mansión. Los muebles recogidos de Gringotts daban a la casa aún más distinción. Las alfombras y el nuevo papel tapiz ya se encontraban en su lugar. Los elfos no se habían hecho esperar. Mientras los dos magos cruzaban por la sala de estar, dos serpientes les salieron al paso. Sirius aún no se acostumbraba a aquellos reptiles, sin embargo no podía decir nada. Harry adoraba sus víboras y no le gustaba que alguien las criticara. Sirius no era tonto y por supuesto mantenía sus críticas solo para él. Una vez que las dos víboras se encontraban frente a su amo, Sirius pudo ver cómo la mayor se erguía imponente y comenzaba lo que parecía una conversación con el hablante de Parcel. Amo, ¿por qué no nos llevaste contigo? Harry miró con cautela a su serpiente antes de hablar. ¿Por qué debería llevarte conmigo? Solo fui al banco. La serpiente negó con la cabeza. Nosotros vivimos para servirte y protegerte. ¿Cómo podemos hacer eso si no nos llevas contigo? Al oír aquello, Harry se disculpó, pero antes de que les dijera algo más se percató de algo. ¿Acaso creciste a popis? La serpiente afirmó con un movimiento de cabeza. Pero dijiste que ya no crecerías más. Es por la magia, amo. Cuando nos alimentamos de los Doxis absorbimos su magia. Tanto yo como Medusa hemos crecido. Cuando Harry miró más detenidamente a sus víboras se dio cuenta que efectivamente ambas habían crecido. Apophis rondaba los 3,5 metros mientras que la pequeña Medusa estaba solo 10 centímetros del metro de largo. Si era verdad que ambas habían crecido gracias a los Doxis, ahora se arrepentía de haberlos quemado vivos juntos con las cortinas infectadas de huevos.
Luego de tranquilizar a sus reptiles, Harry partió rumbo a la cocina. Después de comer algo y felicitar a sus elfos por el trabajo bien hecho, Harry fue a la biblioteca. Aún debía terminar el libro de Kuznetsov antes de leer los que traía del banco de magos. Una vez que entró a la biblioteca se encontró con que Sirius estaba durmiendo en uno de los sillones. El muchacho suspiró, debía encontrarle algún trabajo a su padrino antes de que lo sacara de quicio. Mientras Harry leía un pequeño libro le llamó la atención. El libro se encontraba sobre la estantería a unos 2,30 m o 2,40 m de altura y resaltaba un poco porque estaba fuera de lugar. Él no recordaba haberlo sacado y estaba seguro que Sirius jamás lo había leído. El libro parecía que hubiese sido abandonado hace años en ese lugar por la cantidad de polvo acumulado sobre él. Harry se levantó de su cómodo sillón y se acercó a la estantería. Después de varios segundos intentando alcanzarlo, al fin lo consiguió. El muchacho limpió el libro soplándolo, consiguiendo así poder leer el título. Familias mágicas importantes y su importancia en la política. Las palabras habían salido solas de la boca del chico. Harry le dio un vistazo rápido. El libro hablaba sobre las familias fundadoras, el Wizengamot, la junta de padres que dirigía Hogwarts, un poco de etiqueta mágica. Parecía una guía para los sangre pura. Harry había decidido devolverlo a su lugar cuando se percató de un pequeño listado en la última página del libro. En él aparecían una serie de apellidos que Harry rápidamente pudo reconocer: Abbott, Black, Bones, Longbottom, Potter, Smith. Era una lista de solo unas 20 casas. La lista estaba fechada con el año 1302 y bajo la fecha unas palabras escritas a mano. Casas con asiento vitalicio mientras se conserve el apellido. Harry no estaba seguro de lo que podía significar, por lo que decidió despertar a su padrino. Se demoró un rato, pero después de lanzarle un aguamenti Sirius estaba nuevamente a disposición de su ahijado. Antes de que Black pudiera blasfemar, Harry le colocó el listado frente a sus ojos. ¿Sabes qué es esto, Sirius? Black tomó el libro para examinarlo, revisó el contenido, la lista escrita a mano y el título, lo que causó que arrugara la nariz. Es una de las idioteces Slytherin de mi familia. Harry lo observaba expectante, por lo que Sirius se tuvo que explicar. Es un listado sobre las familias fundadoras de este país. Creo que un idiota escribió los nombres detrás para que los futuros Black supieran quiénes eran tan antiguos y mágicos como ellos mismos. A Harry no podía importarle menos la pureza de sangre, sin embargo el listado en sí parecía guardar otro secreto. ¿Y eso de los asientos vitalicios? Sirius volvió a leer lo escrito a mano antes de contestar. Y bueno, es eso, y ya sabes, asientos antiguos a los que nadie aparte de los fundadores tienen acceso. Sirius se encontraba exasperado por las preguntas de su ahijado, pero al darse cuenta que Harry no sabía nada de lo que le estaba hablando, decidió explicarse mejor. En la Edad Media las brujas y magos eran perseguidos por los muggles. En esa época una gran cantidad de hechiceros fueron asesinados, aunque claro no fueron tantos como en el siglo XV y el XVI. Y bueno, en 1298 varios lugartenientes mágicos se reunieron e impulsaron una comunidad mágica alejada de los dominios muggles. De hecho, los mismos lugartenientes intentaron conseguir una orden de los reyes muggles para castigar a los asesinos de brujas, y lamentablemente los esfuerzos de esas familias fueron en vano. No obstante, los lugartenientes expulsaron a los muggles de sus tierras y le dieron cabida y refugio a otros magos, y cuando el Estatuto Internacional del Secreto fue propuesto a finales del siglo XVII, los ingleses no tuvieron muchos problemas en instaurarlo. Después de todo, el 50% de la población mágica vivía en zonas aisladas o en control de magos aristocráticos. Cuando el ministerio se formó, en un principio iba a ser una monarquía, sin embargo la población mágica no lo permitió. Ellos estaban agradecidos de las 20 familias que habían dado asilo a los magos por casi 3 siglos, por lo que decidieron recompensarlos con los asientos del Wizengamot. Harry le dedicaba una mirada escéptica a su padrino. ¿Dices que el Wizengamot se formó en el siglo XVII? Pero aquí está fechado con el año 1302. Originalmente el Wizengamot era un concilio que se celebraba cada 4 años y en el que participaban las 20 familias. Una vez que se instauró el Ministerio de Magia, muchas de las prácticas de las 20 familias fueron adheridas al sistema de gobierno, entre ellas el propio Wizengamot. Entonces estas familias siempre tendrán asientos gracias a su contribución histórica.
Eso es correcto, cornamentita. Originalmente el tribunal solo contenía a los representantes de las 20 familias. 50 años después el tribunal estaba representado por las 20 familias y 20 miembros del ministerio. 100 años después de eso se firmó una ley que agregaba a esos números otros 40 miembros debido a la gran cantidad de magos que emigraron al país y al hecho que se le dieron asientos a los irlandeses que pasaron a formar parte del nuevo gobierno mágico. Entonces, ¿tanto tú como yo tenemos asientos? Sirius miró unos segundos a su ahijado antes de responder. Así es, a mí no me interesa andar regodeándome con ancianos idiotas y si tú quieres tu asiento solo puedes acceder a él cuando seas mayor de edad. Al oír aquello Harry despertó de su ensimismamiento. ¿Es que eres idiota? ¿Por qué no utilizas tu asiento? Ya te lo dije, no voy a estar rodeado de ancianos Blau no pudo explayar sus ideas porque fue interrumpido por su ahijado. Al carajo los ancianos. ¿Y es que no te das cuenta? Estoy seguro que Voldemort tenía espías en el tribunal y si nosotros no estamos ahí para impedir que Voldemort haga sus movimientos nadie lo detendrá. Recuerdo que Dumbledore dijo algo como eso la última vez y de hecho se lo dijo a tu padre. Y ahora yo te lo digo a ti y Sirius, necesito que formes parte del Wizengamot, necesito que nos proveas de inteligencia, tenemos que estar un paso delante de nuestros enemigos. Blau bufó ante aquel pedido. No podemos hacerlo simplemente cuando la guerra estalle. Antes de responder Harry negó con la cabeza. Tenemos que formar inteligencia antes de que la guerra estalle. Si Voldemort tiene un espía en el Wizengamot, este tiene más de una década de información, tenemos que contrarrestar eso. Las palabras de Harry eran completamente neutrales, como si estuviera hablando consigo mismo. Sirius Black mantuvo su vista en su ahijado, planes de guerra y venganza se reflejaban en su joven rostro. Black intentó disuadirlo de ellos. Sabes que Dumbledore se encuentra en el tribunal, ¿cierto? Ya pasó el tiempo del anciano y ha tenido 13 años de paz para cambiar las leyes e impedir el ascenso de Voldemort nuevamente, sin embargo todo sigue igual. No puedes cambiar el mundo en tan poco tiempo. No lo defiendas Sirius y además Voldemort consiguió inclinar a su favor la balanza del poder en solo 12 años, si Dumbledore hubiese querido podría haber mermado la ideología de ese loco, sin embargo el anciano se durmió en los laureles y ni siquiera nos ha preparado para luchar, si no fuera por mi obsesión con Voldemort y el hecho que descubrí la cámara de Slytherin ya estaría muerto y no sobreviviría a mi primera batalla y lo sabes. El mayor de los morenos miró varios segundos a los ojos de su pupilo antes de hablar. De acuerdo Harry, me uniré al tribunal. Y Harry se encontraba sentado en un sillón muy fino y cómodo leyendo al lado de una hermosa chimenea de piedra. Afuera de la cabaña la nieve caía sin parar, las montañas que rodeaban el lugar se veían hermosas cubiertas de blanco mientras una pequeña familia de ciervos correteaba por las inmediaciones de la propiedad. Aquella escena era tranquila y pacífica mostrando la vida que el moreno deseaba y no podía tener. Mientras Harry bebía una taza de chocolate caliente una pequeña explosión resonó por toda la cabaña y sin poder evitarlo el chico abrió los ojos. Harry se encontraba en su cuarto en Grimmauld Place, estaba completamente cubierto de serpentinas y un hombre de ojos grises le sonreía al lado de la cama. Antes que el menor pudiera decir algo su padrino gritó fuerte mientras reventaba un pequeño globo que creaba una pequeña cantidad de fuegos artificiales y un gran ruido de cañonazo. ¡Feliz cumpleaños cornamentita! El ruido era horrible, el chico se llevó las manos hacia sus oídos intentando reducir los decibeles percibidos, sin lugar a dudas había tenido despertares más tranquilos pensó el chico, sin embargo no pudo evitar sonreír porque nunca había tenido un despertar mejor por su cumpleaños. Cuando Harry era pequeño jamás celebró su cumpleaños en la casa de sus tíos, casi siempre Vernon y Petunia lo hacían trabajar como asno ese día para luego buscar una excusa para enviarlo a la cama temprano sin cenar, tan acostumbrado estaba a ser tratado así que cuando Petunia intentó celebrar su cumpleaños después de la muerte de Vernon, Harry simplemente se encerró en su habitación y se negó a bajar. Para el joven Potter su cumpleaños carecía de cualquier importancia o al menos lo había sido hasta llegar a la mansión Black. Ahora Sirius Black, su padrino, se encontraba gritando y destruyendo aquellos extraños globos que generaban aún más ruido y luces. Harry jamás lo diría pero le agradaba tener aquel escándalo en su alcoba, lo hacía sentir normal y a la vez especial.
Después de aquel alboroto, Harry se dio una ducha y bajó hacia la cocina. Allí se encontraban esperándolo Remus y Hagrid con paquetes en sus manos y una gran sonrisa. Además habían una gran cantidad de presentes sobre la mesa, los cuales el moreno dedujo eran de parte de sus amigos de la escuela. Aquella mañana Harry rió de las payasadas de su padrino y de las historias que Hagrid y Remus le regalaron sobre sus padres cuando estaban en el colegio. Fue una mañana divertida y estimulante. Luego en la tarde Harry y Sirius pasearon por el callejón Diagon y el centro de Londres Muggle, visitaron el cine y comieron hamburguesas. Una vez que decidieron volver a Grimmauld Place, Harry encontró una hermosa librería en el camino. Luego de convencer a su padrino, Harry entró al lugar. Sirius no deseaba perder su tiempo rodeado de libros, por lo que entró en un bar frente a la librería y le dio órdenes al moreno de que lo fuera a buscarle. Una vez que se hartara de los libros, le dio a Harry una gran cantidad de libras esterlinas y le pidió que comprara solo libros útiles, además de que fuera una cantidad reducida. Él no pensaba ayudarlo a cargar los libros. Como se esperaba, Harry aceptó las condiciones y sin más entró en el lugar. La librería era inmensa, poseía 3 pisos, aunque el último era una cafetería, era ordenada y limpia con una gran cantidad de luz. A diferencia de las librerías de magos, Harry rápidamente buscó un par de temas interesantes que él creía podían servirle en su mundo. Un par de libros de ciencia ficción fueron resguardados. Harry creía que podía serle útil a la hora de desarrollar su magia de manera creativa. Unos cuantos libros de botánica también fueron incluidos. El chico creía que las plantas muggles podrían servir para crear nuevas pociones o reemplazar ingredientes mágicos en otras. También tomó un par de tomos históricos que reflejaban tácticas de guerra que él estaba seguro serían de un valor incalculable. Harry siguió revisando el lugar. Mientras revisaba un par de libros de fantasía oyó risas y réplicas. Al parecer un grupo de jóvenes se encontraban bromeando. Mientras el chico se encontraba enfrascado en su tarea, uno de los chicos del grupo se le acercó y sin provocación lo empujó con fuerza contra uno de los estantes. Harry se soltó del agarre del chico y le dedicó una mirada colérica. Sin embargo, el otro chico, que debía rondar los 18 años, no se asustó en lo más mínimo y repitiendo la acción anterior volvió a atacar al moreno. Potter sin vacilación esquivó el golpe y le devolvió uno propio al tipo en la nariz, fracturándola. Ante aquel ataque los otros 3 chicos del grupo y 5 chicas se quedaron completamente mudos, al parecer impresionados de la habilidad del niño. Una vez que se recuperaron de la sorpresa, los 3 hombres lo rodearon e hicieron crujir sus nudillos en un claro gesto de intimidación. Lamentablemente para ellos, a su víctima no parecía afectarle, por lo cual decidieron atacarlo verbalmente. Vaya, al parecer el ratón de biblioteca sabe pelear. El que hablaba era un moreno de ojos azules y tez oliva, mientras que los otros 2 rubios se reían por lo bajo. Los rubios medían alrededor de 1,80 m y eran bastante macizos. Sin embargo, no consiguieron asustar al niño menor. De hecho, parecía que solo consiguieron sacarlo de quicio. ¿Tanto miedo tienen de un niño menor que ustedes deciden atacarlo por la espalda y en grupo? Los 3 se mantuvieron en silencio, por lo cual Harry prosiguió: ¿acaso esto es para impresionar a sus novias? Harry pudo ver en la cara de sus enemigos la aceptación a sus palabras, lo que consiguió molestar más al moreno patético. Sin esperar respuesta, Harry atacó a los chicos. El primero fue el rubio a su derecha, el cual cayó inconsciente una vez que Harry disparó un Desmarius desde su puño. Una vez que este había tocado el torso del tipo, una demostración de magia sin varita, haciéndolo caer como un costal de papas. Sin tiempo que perder, Harry dirigió una patada al estómago del otro rubio, haciendo que este se doblara de dolor, y aprovechando ese intervalo de tiempo, Harry le dio con la rodilla en su fea nariz, causando que se hiciera aún más fea. El último era el idiota de tez oliva, el cual comenzó a suplicarle que se detuviera, lo cual fue un error, puesto que Harry odiaba más a los cobardes que a los matones. El golpe del moreno fue dirigido directamente a la sien del sujeto, provocando que cayera inconsciente al piso. Una vez que todo terminó, Harry dirigió su atención a las chicas, las cuales le devolvieron la mirada asustadas. Solo una parecía no temerle al moreno. Sin embargo, a Harry no le importó y devolvió su atención a las estanterías repletas de libros. Luego de varios minutos, una chica se puso a su lado y sin razón soltó al aire un "lo siento". Harry no entendía la actitud de la chica, por la cual la confrontó. ¿Y se puede saber qué lamentas? La mirada del chico no se había despejado de las estanterías. Sin embargo, la chica no se percató porque su propia mirada no se despegaba del piso.
Fue mi culpa que aquellos matones te atacaran. Al oír aquello, Harry por primera vez dirigió la mirada a la chica. La muchacha parecía rondar los 14 o 15 años de edad, la cual era solo unos centímetros más baja que él medía 1,70 m, tenía el pelo castaño oscuro y unos ojos color miel, su piel era blanca como la leche y su mirada, aunque avergonzada, era fuerte y decidida. La chica iba vestida con una falda de color verde y una camiseta de color rojo sobre la cual llevaba una chaqueta de mezclilla azul. Algo estrafalario, pensó Harry, aunque si era sincero el conjunto en general la hacía ver muy bonita. Sin esperar, Harry de inmediato interrogó a la chica. ¿Y se puede saber por qué es tu culpa? Ellos estaban intentando ligar con nosotras, bueno, conmigo y mis primas. A ellas les pareció genial que unos tipos mayores nos coquetearan, pero yo no, y el caso es que el primero que te atacó me pidió salir a tomar un café y ver una película conmigo, pero yo me negué. Quizás en mis palabras le dije que preferiría salir con cualquiera en esta librería que con él, y quizás él interpretó mis palabras en que preferiría salir contigo antes de con él. La chica se sonrojó por completo con sus últimas palabras, aunque claro, Harry no se dio cuenta. ¿Y por qué ese sujeto llegó a aquella conclusión? La chica parecía muy interesada en el libro que tenía al frente, por lo que habló sin apartar la mirada de él. Porque te había dedicado varias miradas desde que entraste a la tienda. Harry soltó un simple "ah" para luego restarle importancia con la mano. No te preocupes y acepto tus disculpas. Luego de decir aquello, el moreno devolvió su atención a los libros. La chica por otro lado quedó en shock. El niño frente a ella ni siquiera le había dedicado una segunda mirada, lo cual comenzó a fastidiarla. Es que no se había dado cuenta lo avergonzada que estaba en ese momento. Estaba segura que ella había estado coqueteando con él, sin embargo el chico no parecía percatarse de eso, lo cual causó que ella cambiara su actitud. No creí que fueras tan popular. Es como si estuvieras acostumbrado a que las chicas se te acercaran e intentaran ligar contigo. Ante aquello, el muchacho dejó de buscar libros y se dirigió con los ya escogidos rumbo a la caja de pagos. La chica aún iba con él como esperando su siguiente comentario, el cual para suerte de ella no tardó mucho en llegar. No estoy acostumbrado, de hecho es la primera vez que me pasa. Había estado en situaciones muy parecidas con anterioridad, pero nunca se había dado cuenta. De hecho, si la chica no hubiera hecho su último comentario, él nuevamente hubiera pasado por alto aquella situación. La muchacha no podía creer lo que oía. El chico frente a ella era bastante guapo, por lo que no podía entender cómo nadie le había coqueteado con anterioridad. Ella estaba segura que simplemente estaban mintiendo, o al menos ese fue el caso, hasta que vio cierta sorpresa en su rostro, como si se acabara de enterar cómo es que las personas coquetean, lo cual causó que la chica formara una pequeña sonrisa. Se notaba que las gafas que llevaba no eran gruesas, sin embargo eso no evitaba que el chico fuera completamente miope. Antes de que el chico pagara sus libros, ella hizo su movimiento. Hay una cafetería en el tercer piso, ¿deseas acompañarme? Ella vio con sorpresa cómo el chico se encogía de hombros y simplemente aceptó. Resultó ser una primera cita bastante divertida. Harry, que era el nombre del chico, resultó ser bastante cómico, además de inteligente y guapo. Varias veces consiguió hacerla reír a carcajadas. Por otro lado, Samantha resultó ser muy inteligente, además de distinguida. Parecía ser de la realeza o algo así, pensó Harry, aunque también era divertida y llena de vida. Los chicos estuvieron cerca de 2 horas hablando y riendo. Resultó que ambos estudiaban en internados lejos de Londres. Samantha estudiaba en Gresham mientras que Harry en Hogwarts, por lo que solo estaban de paso por la capital. Harry le contó que su padrino vivía en Londres y que lo estaba visitando, mientras que ella se encontraba visitando a sus abuelos. Ella le había contado que su padre era un lord y que tenía una hermana pequeña de 3 años. Harry le contó que era huérfano y que su padre había muerto sirviendo en el ejército real de su majestad, mientras que su madre había muerto en África en un ataque de guerrilleros mientras servía como doctora en la organización Médicos Sin Frontera. Aquella historia causó que el rostro de Samantha se llenara de lágrimas, por lo cual Harry tuvo que consolarla y tranquilizarla.
Ambos chicos estuvieron intentando conocerse lo más posible durante ese pequeño periodo de tiempo, aunque como era de suponer la noche los había alcanzado. Harry vio con diversión como el grupo de chicas que había conocido con anterioridad apareció en escena y comenzaron a cuestionar a Samantha para que se fueran a casa. Las chicas hicieron todo lo posible para evitar al moreno, aunque cuando este se paró consiguió que todas retrocedieran asustadas, lo cual causó que se riera por lo bajo. Mientras caminaban fuera de la tienda, Samantha le pidió a Harry otra cita para el siguiente fin de semana, el próximo sábado de hecho, lo cual sorprendió a Harry. Él no sabía que se encontraba en una cita, pero no quiso molestar a la muchacha, por lo que aceptó una película y luego improvisarían. Fue el plan propuesto por el moreno, el cual la chica no tuvo problemas en aceptar. Luego de un beso rápido en la mejilla cortesía de Samantha, ambos jóvenes se separaron con la promesa de encontrarse dentro de 6 días. Y luego de entrar a un bar y sacar a su padrino borracho, ambos morenos se aparecieron en Grimmauld Place. Una vez dentro de la mansión, Harry le ordenó a Creature que le trajera una pócima de desintoxicación de alcohol. 5 minutos después, Sirius se encontraba con una resaca horrible, por lo que consumía cada pócima para el dolor de cabeza que pudo encontrar. Harry, por otro lado, estaba tomando un té mientras guardaba sus nuevos libros, una vez que salió de la biblioteca y fue a la sala de estar, donde se encontró con sus presentes de cumpleaños, los cuales aún no abría. En la mañana Harry simplemente decidió dejarlos para más tarde. Ahora, cerca de las 10 de la noche, parecía que era lo suficientemente tarde. El primero en abrir fue el regalo de Hagrid, el cual resultó ser una guía de los distintos dragones aún existentes en el planeta y dónde encontrarlos. El segundo fue el regalo de Remus, que consistía en un kit de ingredientes para pociones ultra difíciles y un manual con las 5 pociones nivel éxtasis que todo buen mago debía saber. El primer regalo que abrió de sus amigos fue el de Tracey, el cual consistía de una capa de viaje negra que se mimetizaba con el entorno. A continuación abrió el de Theodore, que era un libro histórico sobre las hazañas y males implementados por Geyer Grindelwald. Hermione también le envió un libro histórico, solo que este era sobre el país vecino de Francia y sus contribuciones al mundo. Neville les regaló una extraña seta de interior que soltaba al aire un aroma exquisito y que, para sorpresa de Harry, tenía una boca en la base del tronco, por lo que se deducía era carnívora. Harry la encontró hermosa y escalofriante al mismo tiempo. Luna le envió un libro de cocina, lo que causó que el muchacho estallara en carcajadas. Blaise le envió una tarjeta de felicitaciones, al igual que sus zambones. Padma Patil, para sorpresa de él, Ginebra Weasley. Dobby le regaló una caja de ranas de chocolate, con lo cual quedaron 2 regalos. Uno era de parte de Astoria Greengrass y consistía de una pequeña serpiente de peluche, mientras que el último regalo resultó ser de Daphne Greengrass, el cual era un pequeño péndulo de Newton de plata que soltaba luces de colores cada vez que las esferas chocaban y que al parecer estaba conectado al estado de ánimo del propietario. Fue una sorpresa para Harry el recibir un regalo de parte de su amiga Daphne. Después de todo, era el primer regalo que recibía de parte de ella. Una vez que Harry había revisado todos los regalos y después de agradecerle a Dobby el suyo, el moreno cuestionó a su padrino. He de suponer que tu regalo fue la salida a Londres. ¿Pero qué dices? ¿Te compre todos esos libros y te lleve al cine? Primero que nada, yo compré los libros, con tu dinero claro, pero yo lo hice, y segundo, te agradezco la película. Aquellas palabras causaron que Black estallara en carcajadas antes de volver a hablar. Sí, te compré algo, pero primero quiero saber por qué te demoraste tanto en la librería. El joven Potter se sonrojó un poco antes de hablar. Conocí a una chica y tuvimos una cita en la cafetería de la librería. Sirius le dedicó una sonrisa traviesa antes de hablar. Solo tú puedes conseguir citas en un lugar lleno de libros. Harry se abstuvo de contestar. No quería darle tema a su padrino, por lo que el mayor siguió hablando. Te compré un libro. Dicho eso, el hombre sacó de sus bolsillos un pequeño paquete sin envolver. Tienes que saber que es muy peligroso y escúchame bien, nadie debe saber de su existencia porque está prohibido aquí en Inglaterra. Harry no pudo esperar más y tomó de las manos de su padrino el pequeño libro. Sin embargo, se llevó una sorpresa al ver que este estaba escrito a mano y poseía notas en los bordes y tachaduras sobre algunas ideas. Más que un libro, parecía ser un diario. Sirius se percató del disgusto de su ahijado, por lo que decidió explicarse. Es el diario de Edmund Farriner, el primer maestro de fuego demoníaco registrado, quien a la vez era bisabuelo de Thomas Farriner. Thomas Farriner y el Thomas Farriner.
Sirius afirmó con un movimiento de su cabeza. Sí, el causante del gran incendio de Londres. Harry no podía creer lo que oía. Creí que Farriner era panadero. Lo era. Thomas era el quinto hijo de la familia Farriner, el cual resultó ser un Skid. Después de unos segundos de silencio, el joven ahijado atacó con más preguntas. Espera un segundo, si Thomas era un Skid, ¿cómo pudo convocar el fuego demoníaco? Los Skib igual poseen magia, aunque no mucha tengo que agregar, y sin embargo lo suficiente para convocar el dichoso fuego, porque como tú bien sabes la convocación es bastante simple y se utiliza una cantidad escasa de magia. Harry estaba de acuerdo con aquella primicia. La magia negra era increíblemente poderosa y también fácil de convocar, lo cual causaba aún más peligro. Sería distinto si la magia negra tuviera que estudiarse por años antes de poder utilizarla, pero lamentablemente era lo contrario, y ese era uno de los motivos por el cual los magos y brujas eran absorbidas por ella. Magos que se adentraban muy jóvenes eran rápidamente devorados por la oscuridad de sus propios corazones. Mientras Harry asimilaba las palabras de su padrino, se percató de algo. Los muggles consiguieron detener el fuego el tercer día. ¿Cómo es eso posible si era fuego demoníaco? Porque la familia Farriner tuvo que intervenir. Aquella familia era experta en el uso de aquel maleficio. Los historiadores cuentan que desde temprana edad a los hijos se les enseñaba a convocar la magia del fuego, y en toda Europa eran reconocidos como grandes hechiceros, y Thomas por otro lado siempre estuvo relegado a las peores tareas por ser Skid. La leyenda cuenta que para acceder a las herencias de la familia había una cláusula que especificaba poder convocar y controlar el hechizo familiar. Entonces él convocó el fuego para poder recibir su herencia. Sirius asintió con un movimiento de cabeza. La historia nos dice que Thomas robó